escritura que lo tomó y agarró fuerza para el grito que iba a dar. En el versículo 37 que leemos aquí en Marcos, dice que cuando, dice versículo 37, y Jesús, dando una gran voz, expiró. Cuando vamos a Juan 19, dice lo siguiente: cuando hubo tomado el vinagre, o sea, ese vino de mala calidad que tomaban los soldados romanos, dijo, consumado es, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Un grito fuerte, dice Marcos. Uno podría preguntar, bueno, ¿y cuál es ese grito fuerte que Jesús dijo? Bueno, siguiendo la secuencia que dice aquí Juan capítulo 19, podemos pensar que el grito que él dio fue ¿cuál? Consumado es. Y antes de hablar un poco de consumado es, pensemos en algo. Tanto el grito fuerte que Jesús da y el inclinar la cabeza nos lleva a pensar que Cristo estaba todo el tiempo, a pesar de que estuvo 6 horas en semejante sufrimiento, Cristo estuvo todo el tiempo, ¿cómo? Consciente. Vamos primero, consciente. O sea, él estuvo todo el tiempo consciente de lo que estaba pasando, a pesar de que eran 6 horas de sufrimiento. La segunda cosa que notamos cuando él dice, y ya creo que alguien lo mencionó, cuando él inclina la cabeza, nos da a entender que durante las 6 horas él estuvo ¿cómo? Erguido, con la frente en alto. O sea, Jesús siempre estuvo consciente. Entonces, inclinar la cabeza, este grito, fue un acto voluntario. No fue un acto involuntario, fue un acto voluntario. No fue algo que, bueno, Jesús empezó a perder el conocimiento y por eso inclinó la cabeza. No, él decidió hacerlo. Y dice la escritura que entregó su espíritu. Marcos dice que expiró. Demuestra una vez más que Jesús no permitió que nadie le quitara la vida, sino que él voluntariamente la entregó. Yo le decía ayer a alguien, ¿no?, que ninguno de nosotros podemos decidir cuándo nos vamos a morir, ni cómo nos vamos a morir. Jesucristo fue la única persona que ofreció su vida y decidió el momento exacto y preciso para entregar su vida. Juan 10, versículos 11 y versículo 15, para aclarar el punto de que a Jesús nadie lo mató, a Jesús nadie le quitó la vida, él la entregó. Miren lo que dice Juan 10, versículo 11 y luego el versículo 15, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué dice? Da su vida por las ovejas. Cristo dice, yo di mi vida, nadie me la quitó. Ahora, y si ese versículo no le queda claro, miren lo que dice el versículo 15, ahí adelantico. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Así que Cristo no murió porque no podía respirar, aunque quizás le costaba respirar. Él no murió porque estaba fuera de fuerza, aunque quizás habría perdido mucha fuerza por el agotamiento que tenía, por todo lo que había pasado. Él murió voluntariamente porque él entregó su vida en ese momento, porque era el momento adecuado. Creo que Juan 10, versículo 17, versículo 18, mire lo que dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, yo pongo mi vida, yo ofrezco mi vida y yo la vuelvo a tomar, la pongo y la vuelvo a tomar. Mire lo que dice el versículo 18. Nadie me la quita. Así que si de pronto usted creció pensando que, bueno, a Jesucristo lo mataron, bueno, él lo pusieron a la crucificación, pero él no murió porque ellos lo mataron, él murió porque él entregó su vida.
nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, esa autoridad recibí de mi Padre. Así que vemos a Jesús voluntariamente ofreciendo su vida. Su muerte es distinta a todos los seres humanos. Porque usted y yo no podemos decidir cuándo nos morimos. Yo sé que algunos rebeldes quieren hacerlo, pero no decidimos. Eso lo decide Dios, cuando Él quiere. Ahora, cuando vamos al pasaje paralelo en Juan 19 que leímos la semana pasada, encontramos en el versículo 18 que el apóstol dice que después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dice el versículo 30, cuando hubo tomado el vinagre, gritó, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Lucas 23, 46 registra la última palabra de Jesucristo en la cruz, donde dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora pensemos por un momento en la palabra consumado es. Yo creo que por lo que uno ve en la escritura, no por lo que yo crea, sino por lo que yo quiero corregir esa cuestión de decir, bueno, yo creo, no, porque no es lo que yo crea, sino bien por lo que uno entiende o por lo que uno ve en la escritura. Creo que de todas las declaraciones que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, esta sería la más importante de todas. Si pudiéramos ponerla en orden, ¿cuál sería la más importante? Creo que esta sería la más importante, o si no le quiere poner la más importante, la más significativa. Y usted dirá, ¿por qué es la más significativa? ¿Por qué es la más importante? Bueno, porque acababa de cumplir, cuando Jesús dice consumado es, lo que está diciendo, mire, acabo de cumplir con toda la ley que Dios requería para satisfacer la justicia perfecta de Dios. Todo lo que los hombres ninguno podía cumplir, ni todos los seres humanos unidos juntos, trabajando juntos al mismo tiempo, hubiéramos podido cumplir la ley o satisfacer la ley que el Padre pedía para satisfacer su justicia perfecta. Consumado es. Se acaba de cumplir todo lo que los profetas habían dicho sobre mí. Se acaba de cumplir, consumado es, todos los símbolos ceremoniales, que se hacían en la ley, se cumplieron en Jesucristo. Por eso ya no hay que hacer más ese tipo de sacrificios o de leyes ceremoniales, porque se cumplieron en quién, en Cristo. Se acaban de cumplir, consumado es, se acaban de cumplir todos los propósitos eternos que el Padre había encomendado al Hijo en la eternidad. Se están cumpliendo en ese momento, a las 3 de la tarde. Consumado es, se acaba de cumplir todo. No hay que añadirle nada más. No es Cristo más algo, no, es Cristo. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos, aquí vemos al autor de la vida asumiendo la muerte para pagar y recibir
lo que nos correspondía a nosotros. Y ahorita él dice, consumado es. Dice John Owen, un autor, que Cristo con su muerte mató la muerte. Pero es que Pablo allá en 1 Corintios 15, del 55 al 57, usted lo puede buscar todo el versículo completo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por esa razón, todo aquel que está en Cristo solo va a morir una sola vez. Va a morir físicamente, pero espiritualmente está en vida. Entonces, este consumado es la declaración del Redentor, que nos está diciendo a todos los que escuchamos estas palabras, a todos los que Él vino a salvar, que han sido perdonados y han alcanzado misericordia por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso significa consumado es. Ha sido perdonado. Ha sido alcanzado. La misericordia de Dios está sobre su vida. No quiero hablar de la misericordia porque el domingo voy a hablar un poco de ella, así que no voy a hablar de ella ahorita. Consumado es. Es decir, todo lo que se necesitaba para que un pecador fuera perdonado, se cumplió en estas 6 horas, todo. Por eso es que no se necesita añadirle nada más. Yo sé que algunos dicen, no, que tienes que hacer esta obra, otros dicen que tienes que celebrar esta fiesta, que tienes que hacer aquí para acá, que para aquí para allá. No, yo le creo a la Biblia, Jesucristo dijo, consumado es. Ya todo está completo. Si algo falta, estamos diciendo entonces que el trabajo de Jesucristo en la cruz quedó ¿qué? Incompleto. Y Hebreos dice todo lo contrario. Hebreos dice que Él ya está sentado porque su trabajo ya terminó. ¿Qué era lo que se requería? Bueno, Él pagó tus pecados, mis pecados. Él puso fin a la enemistad que había entre Dios y el hombre. Por eso más adelante aquí en Marcos dice que el velo del templo se rasgó. Tercera cosa que Jesucristo hizo, aplacó la ira de Dios con su sacrificio. Que la Biblia dice que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. O sea, la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Qué implica la ira de Dios? Bueno, condenación eterna. Y en quinto lugar, y aquí entonamos una canción sobre este versículo, hermano, que es glorioso. Bueno, creo que todo es glorioso, pero Él quitó todo lo que se podía usar en tu contra y en mi contra, lo clavó en la cruz. Eso es lo que dice Colosenses 2:14, búsquelo si usted quiere. Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra quién. Contra Dixon, contra Jeremías, contra María, contra la otra María, contra la otra María, contra todas las Marías que nos encontremos aquí. Que creo que hay más de 5. ¿Las cuento? No, luego las cuento. Pero creo que hay más de 5. ¿Ah? Ahora, entonces le digo, sí, tenemos 2 María de Lourdes. Yo tengo una en la casa. Anulando el acta, es decir, toda la lista de pecados que Satanás podía usar contra usted, con que Satanás lo podía acusar, Jesucristo la agarró y la clavó en la cruz. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y la clavó en la cruz. Pero Satanás no nos puede acusar y nadie nos puede acusar. En la muerte de Jesucristo, cuando Jesucristo dice consumado es, Cristo estaba terminando con la expiación. ¿Qué era la expiación? Bueno, lo que los sacerdotes hacían cada año. El sumo sacerdote lo hacía a favor del pueblo. Jesucristo, los sacerdotes lo hacían año tras año.
Cada año tenía que ir el sacerdote y hacer la expiación. Al próximo año lo mismo, lo mismo, lo mismo. Jesucristo vino una sola vez y solamente hizo expiación una sola vez. ¿Por qué? Porque la expiación de Jesucristo era perfecta. La de los sacerdotes era un símbolo de lo que ¿quién? De lo que Jesucristo iba a hacer. Por eso ya no necesitamos más el sacerdote haciendo expiación. Entonces, en la expiación, un resumen rápido, el sacerdote entraba al lugar santísimo, solo al lugar santísimo donde solamente podía entrar él, no entraba más nadie, y hacía expiación, o sea, por los pecados de él, o sea, tenía que ser por los pecados de él y por los pecados de ¿quién? Del pueblo. Está en Levíticos 18, 16, y rociaba la sangre. Cuando dijo consumado es, Cristo está diciendo, ya no hay necesidad de que alguien siga entrando al lugar santísimo, porque ya todos tienen entrada por la obra de Jesucristo. Aleluya. Cristo terminó su tarea. Por eso no hay que ir a confesar, yo lo he dicho muchas veces, por eso es que no hay que ir a decir, bueno, ahorita voy a confesarle los pecados al pastor. No, 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 a no ser que usted haya pecado contra él, es otra historia. Pero el creyente no tiene que ir a confesarle pecados a pastor u a otro hermano, a no ser que haya pecado contra ese hermano. Puede orar, ir a decirle, mire pastor, ayúdeme a orar porque estoy teniendo problema con este pecado. Son dos cosas diferentes. Confesar mi pecado y lo confieso a quien, a Cristo. Así que lo que sucedió, ahora, después de que Jesucristo dice consumado es, en Marcos nos presenta varias cosas que sucedieron. Versículo 38. Lo primero que vemos es que el velo del templo, dice el versículo 18, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y esto es importante, porque ese velo, ¿qué era lo que hacía? ¿Quién recuerda? ¿Qué era lo que hacía ese velo? Separaba que el lugar, ¿qué? Santo del lugar santísimo. Como ya dije, nadie podía entrar y solamente el sumo sacerdote, y lo hacía una sola vez al año para hacer la expiación, o sea, para pedir perdón por los pecados de él y del pueblo. Eso simbolizaba la separación que había entre ¿quién? Entre Dios y ¿quiénes? Y los pecadores. No diga hombre, los pecadores. Hombres pecadores. Donde significaba que tampoco había un acceso ¿qué? Directo. No había acceso directo. Siempre había un intermediario. Recuerda cuando Dios se le manifestó a Moisés y el pueblo que le dijo a Moisés, no, vaya, hable usted con él. Nosotros no queremos meternos ahí. Vaya, hable usted con él, usted viene y nos cuenta. Bueno, había un intermediario. Pero en el nuevo pacto, en la salvación, en el momento que Jesús murió, se ratificó que ahora tú y yo teníamos acceso directo. Ya podemos tener en comunión con Dios. Y exactamente cuando Jesucristo recibió el castigo de nuestros pecados, sufrió el infierno que tú y yo deberíamos sufrir en esas 3 horas de tinieblas, esa tarde, si le queremos poner fecha, quizás en el año 30 después de Cristo, el antiguo pacto quedó abolido. El templo fue abolido. El sacerdocio fue abolido. Todos los sacrificios son inútiles. Porque el único sacrificio verdadero que era sombra de todo lo que hacía fue ofrecido Jesucristo. Hermano, ahora ya tenemos un camino a la presencia, a una comunión personal con Dios. Está abierto para cualquiera. Ese cuento de que ahora usted, pastor, que usted está más cerca de Dios que yo, es mentira del diablo. Usted y yo estamos a la misma distancia. Tenemos la misma autoridad para presentarnos delante de Dios en oración. Entonces, ¿qué podemos decir que Jesucristo logró por su muerte? Bueno, abrió el camino, borró los símbolos y las ceremonias, quedaron abolidas.
trae una realidad de salvación a todos los que entran por las puertas estrechas, que esa puerta es Jesucristo. El final del sacerdocio terminó, sacerdocio levítico. Es el final del sistema de sacrificios. Cristo fue el último sacrificio. El último sacrificio. Yo sé que por ahí dicen que no, que los judíos quieren hacer un templo y que no sé qué, que van a hacer sacrificios. Yo pregunto, ¿para qué? Podrán hacer todo el templo que quieran y todos los sacrificios que quieran. Pero bíblicamente ya se acabó porque el verdadero Mesías ya vino. Ya murió y va a regresar. Fue el final del lugar santísimo. Ahora todos tenemos entrada a ese lugar santísimo. Otra cosa que encontramos tanto en Mateo, esto lo dice Mateo 27:51, dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Yo creo que esto podemos decir que era un anticipo al juicio divino que va a tener lugar en la segunda venida de Jesucristo. Fue un terremoto lo suficientemente fuerte para dividir las rocas, y yo creo que trajo temor a todos los que estaban quizás a su alrededor. Y este terremoto está asociado, ¿no?, igual que la oscuridad, al día del Señor, al día del juicio final, cuando el Señor se manifieste. Y miren lo que dice, por ejemplo, Salmo 18, versículo 7, búsquelo, por favor, Salmo 18, versículo 7. Mientras usted lo busca, cuando usted, en Éxodo también lo miramos, cuando Moisés se encontró con Dios ahí en el Sinaí también para recibir la ley, también vemos que él se manifestó en un gran terremoto. Pero mire lo que dice el Salmo 18, versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Salmo 68, versículo 8. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. El profeta Nahum capítulo 1, versículo 5. A ver, chance de ese, pues lo busque. Nahum 1:5. ¿Lo tiene? Dice, los montes temblaron delante de él, las colinas se derriten, la tierra se arremolina en su presencia, sí, el mundo y todos los que en él habitan. Así que los judíos que habían estudiado la Escritura sabían que tanto la oscuridad como los terremotos significaban juicio de parte de Dios. Y creo que eso lo podemos ver bastante en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor se va a manifestar en su segunda venida. Y hay otro milagro que encontramos que sucedió, que quizás no vamos a hablar mucho de ello, pero quiero mencionarlo. Está en Mateo 27, versículos 52 y versículo 53. Dice que del gran terremoto las rocas se abrieron, dice el versículo 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. No vamos a hablar, a enfocarnos en ello, pero simplemente lo que podemos decir de ahí es que esta manifestación nos está garantizando nuestra resurrección en la segunda venida de Jesucristo. Como dice 1 Tesalonicenses 4:16, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vemos, hermano, que el velo se rompió, la tierra tembló, las tumbas están abiertas, los muertos, los que murieron en Cristo, fueron levantados para proclamar la resurrección de Jesucristo.
Todas estas señales sobre la muerte de Jesucristo significan que los hijos de Dios tienen, en primer lugar, acceso libre al trono de Dios. Hay un acceso libre al trono de Dios. Segundo, hay una promesa de una herencia, de un mundo renovado. Y tercero, tendremos una gloriosa resurrección a vida y nunca veremos la muerte. Estamos hablando de la muerte eterna. Gloriosas promesas. Tenemos acceso libre ante el Padre. Tenemos una herencia, un mundo que va a ser renovado, hermanos, y vamos a resucitar para vida. Nunca veremos la muerte eterna. Entonces, pensando en unas preguntas que hicimos hace 2 o 3 estudios atrás, ¿se manifestó el Padre, Dios Padre en el Calvario? Claro que sí. ¿Cómo se manifestó? Se manifestó por medio de oscuridad, se manifestó por medio de terremoto, se manifestó desgarrando el velo del templo y se manifestó abriendo las tumbas y dando vida a aquellos que habían muerto con la mirada en Cristo. No puedo decir en Cristo, sino con la mirada en Cristo. Tremendo. Cuando vamos a Marcos, nos encontramos en un evento que no podemos pasar por alto. Y lo podemos llamar la conversión del centurión romano. Dice el versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aquí encontramos un centurión romano que estuvo involucrado en la ejecución de Jesús. Era un comandante de 100 hombres más o menos este centurión, por eso se llamaba centurión. Él había estado quizás protegiendo a Jesús, supervisando que que lo ejecutaran. Probablemente estuvo presente también cuando lo arrestaron, en los juicios, en el momento que lo azotaron. Estuvo presente cuando escuchó quizás las falsas acusaciones que los líderes religiosos estaban haciendo contra Jesús. Fue testigo quizás de los abusos, de los escupetazos, de los golpes, de las patadas, de las burlas. Y quién sabe de qué cosas más que nosotros no podemos alcanzar a imaginarnos. Fue testigo de que a pesar de todo eso, Jesucristo no abrió su boca. Quizás fue testigo cuando abrió su boca, simplemente abrió para decir: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás también escuchó cuando Jesús le dijo al ladrón: mira, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizás también escuchó cuando Pilato en varias ocasiones dijo: mire, este hombre es un inocente, yo no encuentro nada malo en este hombre, no encuentro nada culpable para que sea enviado a la muerte. Y al final, cuando Jesús entrega su vida, este hombre llegó a la conclusión correcta. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. En Lucas 23, antes de ir a Lucas, la pregunta sería: ¿cómo llegó este hombre a esa conclusión? ¿Cómo llegó a la conclusión de que verdaderamente era hijo de Dios? Ok. En Lucas 23, versículo 47, si quiere búsquelo. Bueno, si quiere no, búsquelo. Lucas 23, porque Lucas 23 da cierta razón a lo que ustedes están diciendo.
Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? Bueno, lo que ustedes dijeron, ¿no? 3 horas de oscuridad, o sea, imagínense 3 horas de oscuridad al mediodía, un gran terremoto, las tumbas abiertas. Dice que cuando vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Diakaios es la palabra griega para justo. Verdaderamente este hombre era justo. Este hombre, este centurión hizo 3 cosas. Primero, alabó a Dios. Alabó a Dios. Segundo, confiesa, por lo que dice Lucas, confiesa que Jesús es justo. Justo, o sea que él no tenía ningún pecado. Y según Marcos, afirma que es el Hijo de Dios. Vuelvo y pregunto yo, ¿de dónde sacó esa información? Sí, pero había un montón de gente que vio lo mismo. Ahora, lo ayudo con esto. ¿Ustedes recuerdan recuerdan a Pablo camino a Damasco? Pablo camino a Damasco, la intervención soberana de Dios le quitó la venda a Pedro, a Pablo. El ladrón en la cruz. ¿Cómo llegó el ladrón de la cruz de decirle, bueno, hombre, este también es justo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Hermano, Dios le quitó la venda y podía ver lo que otros no veían, porque recuerde, todos los que están ahí estaban viendo lo mismo. Y quizás el día que usted le predicó en el Evangelio, había muchas más personas que también le estaban predicando el Evangelio. El centurión le pasó lo mismo que a Pablo, le pasó lo mismo que el ladrón en la cruz. En medio de la burla, se le cayó la venda de los ojos y pudo entender, wow, este hombre es justo, el malo soy yo. Acuérdate de mí. Fue regenerado, se convirtió. Y mira algo interesante. Aquí en el momento, en la misma crucifixión, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vemos al primer gentil regenerado y convertido. Al soldado. Vimos a un judío, ¿no? Pedro de Cirene, al ladrón. Ahora vemos un gentil que fueron perdonados y fueron salvos. A veces pasamos por alto algunas cosas de que pasan por enfocarnos quizás en las cosas mayores y nos olvidamos de esos pequeños detalles. Los peores blasfemos encontraron salvación por creer en la obra de Jesucristo. Lucas 23 nos dice otro detalle interesante. Vaya a Lucas 23, 48. Quiero que leamos ese. Dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se golpeaban, se volvían golpeándose el pecho. O sea, ya no era tan funny, como al principio era divertido, lo que está pasando ya no era tan divertido, ¿no? Ahora, no se nos da ninguna situación específica para mencionar de que hayan creído o no, no hay evidencia, pero posiblemente muchos de ellos, luego en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro, predicó su primer sermón, que 3,000 llegaron al arrepentimiento y semanas después otros 1,000 llegaron, posiblemente muchos de ellos
de esa multitud estaban allí y ese día llegaron a Cristo en fe y arrepentimiento. Entonces todo esto nos ilustra el propósito de la muerte de Jesucristo. ¿Cuál era el propósito? Salvar pecadores arrepentidos. Al judío primeramente y luego al gentil. Hay otro grupo que encontramos mientras Jesús estaba muriendo, del versículo, entregando su vida, en versículo 40, dice que también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Cuando leemos Juan capítulo 19, nos da más detalles. Juan nos dice que estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, por lo que sabemos hasta ese momento, y Juan, que era el que estaba, el discípulo amado, ¿no? Por lo que miramos que le encomienda a María al discípulo amado, a Juan. Por lo que hemos mirado hasta ahora, sabemos que los principales sacerdotes estaban presentes para satisfacer sus deseos de odio y venganza contra Jesús. Y lo odiaban simplemente porque Jesús sacaba a la luz que las enseñanzas que ellos estaban proyectando eran totalmente falsas y religiosas. Los soldados romanos que estaban cumpliendo sus responsabilidades para llevar a cabo su sentencia. Estaba la multitud, porque quizás la multitud estaba allí por curiosidad mirando a ver qué podemos mirar. Pero había un grupo pequeño, ¿no? Lo que siempre decimos el remanente, ¿no? En todo lugar siempre hay un grupo pequeño que no estaban allí por curiosidad. No estaban allí como por curiosidad como las multitudes. No estaban allí como los religiosos por venganza. No estaban allí por trabajo como los soldados romanos. Estaban allí ¿por qué? 4 letricas. Por amor. Estaban allí por amor a Cristo. 5 personas. Mientras había una multitud burlándose, mientras había una multitud de burladores, de curiosos, habían 5 personas que por amor estaban allí presentes. De toda la multitud, 5 personas a los pies de la cruz, atentos a las necesidades de su Salvador. 5 personas que la gracia de Dios había tocado en sus vidas, que los había movido a que mientras otros se burlaban, ellos estaban allí dispuestos a decir, bueno, ¿cómo podemos apoyar al Señor? Hablemos rápidamente de estas 4 mujeres y un solo hombre. No, había un solo hombre. Volvemos a la pregunta del millón. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde estamos los hombres? Desaparecidos, brillando por la ausencia. Lo vemos una vez más aquí. Yo no es que no quiera que las mujeres, las hermanas no, pero aquí en la congregación tenemos un grupo de enseñanza de los grupos de los niños, no me acuerdo las edades ahora. ¿Y de cuánto? No, eso no, el otro grupo. De los otros hasta los 12. ¿De cuánto? De 5 a 12. ¿Cuántas maestras son? Son 8. ¿Y sabe cuántos hombres hay en ese grupo? 1. ¿Dónde están los hombres? Cuidando a los niños en la casa, viendo televisión. Son tan amorosos que le dicen, mi amor, vete tú a la iglesia mientras yo me quedo cuidando los niños en la casa. Qué belleza, son tan tiernos. O sea, no, wow. ¿Qué mujer no desea un esposo así? ¿Cierto? Qué ternura. ¿Dónde están los hombres? 7. Yo no estoy diciendo que esté en contra de que las hermanas le den clase a los niños, ¿no? Qué bueno. Pues la pregunta es, ¿dónde están los hombres?
Normalmente tenemos un grupito aquí los miércoles que ayudan a cantar. El 90% del grupo son mujeres. ¿Dónde están los hombres? Brillan por su ausencia. Pero bueno, ese es otro tema, ¿cierto, hermano? 5 mujeres, 4 mujeres y un hombre haciendo frente al complot que se había hecho contra Jesús. María era una de ellas, ¿no? María, la madre de Jesús. Yo creo que en ese momento María entendió las palabras que le dijo, las palabras proféticas por Simeón allá en Lucas capítulo 2, cuando le dijo que una espada traspasará tu misma alma. Yo creo que ese día ella entendió eso. Es lo que estaba pasando en ese mismo momento. Según Mateo 27, ahorita le digo algo más sobre María al final. eh, la segunda persona, según Mateo 27, 36, es la señora de nombre Salomé. En este evangelio no se menciona, en Juan no se menciona, pero en Mateo se menciona Salomé. La tercera, otra María, mujer de Cleofas. También se tiene pocos datos de ella, pero sabemos que fue una de las que estuvo en la cruz y en la resurrección de Jesucristo, o que fue al momento de cuando Jesucristo ya había resucitado. La cuarta María, la cuarta persona es María Magdalena, de la cual Jesús había expulsado 7 demonios. Esa no la podemos confundir porque a veces la confunden dentro de algunos lugares con la otra, ¿no? La que tenía una vida alegre, la prostituta. No, no, son dos mujeres totalmente diferentes, por eso la confundimos. Pero mira algo interesante, tanto María Magdalena y Salomé, según la escritura, ellas apoyaban financieramente el ministerio de Jesús. Y mira algo interesante, porque Jesús pudo haber hecho un milagro, así como convirtió el agua en vino, él pudo haber dicho, bueno, pues agarremos unas cuantas piedritas y convertámoslas en billete para tener para todas las necesidades del ministerio. Pero no le plació hacerlo así. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, quiso que su pueblo se responsabilizara. El pueblo es responsable por las necesidades ministeriales. O sea que estas mujeres contribuían económicamente al ministerio que Jesús desarrolló en la tierra por 3 años y medio, más o menos lo que todos hemos escuchado, aprendido que Jesús nos dice. Y la quinta persona, pues fue Juan, el discípulo amado. Fue el único de los 11 apóstoles que estuvo presente en la cruz del Calvario. Los otros desaparecieron. ¿Dónde está Pedrito? Pedrito, que fue el primero que sacó la machaira o la espada para empezar a mochar orejas. Fue el primero que salió volando. Y en toda congregación, perdón, yo no lo iba a decir, pero ya ahorita se me vino esta aplicación y la voy a decir. En toda congregación siempre hay un Pedro, que siempre está ahí para las que sea, pero a la hora de la hora no llega. Y aquí hay una cantidad de esos Pedros. Porque cuando tienen que hablar, hablan y hablan bonito, dicen que aquí, que no hacemos esto, que no hacemos lo otro, que aquí, pero cuando se necesitan que den la cara, los mismos 3 de siempre. De pronto razonaron, ¿sabe qué? Sálvese quien pueda. Pero déjeme decirle algo de María, antes de terminar. Y a veces uno cuando ve un poco a María uno casi no la encuentra mucho en la escritura, pero las veces que ha aparecido creo que marca mucho la vida. Ella podría haber sido rápidamente identificada como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no la doblegó, ahí estaba presente. Tampoco tuvo en cuenta, yo a veces escucho cuando los padres dicen, ay, es que a mi hijo no le hagan nada, porque ella estuvo presente en todo tipo de insultos y golpes. Yo no me imagino a usted y a mí que le estén dando una golpiza así a sus hijos y usted esté tranquilo como si nada. Bueno, yo lo único que fui testigo de eso, y lo creo porque lo vi, fue a mi papá, que lo vi, fue el único que he visto yo testigo de que le están azotando al chamaco y reaccionó como si no estuviera pasando nada. Pero la mayoría de gente que uno escucha, el solo decirlo se les
le sube la separación. No, y es que cuando a mis hijos los tocan, yo veo a María, todo tipo de insultos contra su hijo, todo tipo de golpes contra su hijo, todo tipo de mentiras contra su hijo, todo tipo de insultos contra su hijo, todo tipo de calumnias contra su hijo, testigos falsos contra su hijo, los líderes religiosos que se suponía que deberían guiar al pueblo para que creyeran en su hijo, hicieron todo lo contrario. Lo contempló desnudo, maltratado, humillado, tratado como un malhechor y no dijo nada. Guardó silencio. Me imagino que tenía un dolor tremendo en su corazón, pero tenía un dominio propio que ni tú ni yo tenemos. No vimos una sola muestra de debilidad. No vimos una sola queja contra los líderes religiosos o quejándose de los líderes religiosos. Guardó silencio. Y aparece poquitas veces por allá los milagros, cuando Jesús nació, a los 2 años cuando se perdió en el templo, aparece por allá luego en el vino, ahorita son poquitas veces. Y las veces que aparece nos deja una enseñanza tremenda. Yo vuelvo y digo, todos aquellos que son seguidores de María, si realmente siguieran lo que ella hacía, serían seguidores de Cristo y no de María. Era una tremenda mujer. ¿Cuánto tenemos nosotros como padres que a veces nuestros hijos pasan por situaciones difíciles a manos de otras personas? Aprender en cómo debemos reaccionar con mesura y dominio propio. ¿Cuánto debemos nosotros aprender? Preguntas, comentarios. Ya no curioso, sino es lo que Dios hace, que en ese momento cuando la tierra tembló, regularmente la tierra se parte verticalmente, pero en ese caso creo que estaba escuchando que la tierra se partió horizontalmente, o sea, eh, no verticalmente así, algo así, según científicamente lo que han estado Investigando. investigando y es lo que, sí, o sea, es algo que pasó en ese preciso momento cuando Cristo murió, pues, Ok. y según eso estaba, eh, bueno, no es curioso, pues, porque eso es lo que Dios hace siempre con todo lo que hemos visto ahorita, se manifiesta en diferente manera para mostrar su poder, para mostrar que Él es el único que hace las cosas diferentes. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Nadie se muere nada más que Dios, más que Cristo, ¿verdad? Fue el que dijo cómo. Y cuando nosotros vamos a morir no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, ¿verdad? Hace unos días estaba escuchando un predicador que me llamaba antes la atención. Se llama el doctor Charles Stanley. Starling. Ujú. Y él dijo que no es pecado, o sea que no es pecado para los que se quitan la vida. Y yo me quedé, pues para mí sí es pecado, porque yo pienso, ¿verdad? Que si Dios me dio la vida, Él me la va a quitar cuando Él quiera. Y él decía en esa prédica que no es pecado. Entonces yo comenté a alguien y me dijo que también, no sé si el pastor Núñez o el Michelin, y que un tal Pablo, Juan no sé qué, un americano también, que decían lo mismo, que no. Dije,
la verdad, entonces me confundo porque yo sé, en mi poco entendimiento, que sí es pecado. No, lo único que tiene autoridad para quitar la vida es Dios, ¿no? Y el homicidio, el homicidio no es cuando usted mata a alguien, ¿cierto? Y suicidio cuando uno mismo se mata. Pero es ciertamente lo mismo. Entonces yo considero que según la escritura, no lo que yo creo, sino según la escritura, pues suicidarse es pecado. Es pecado. Eso enseña la escritura. O sea, ya ellos tendrán sus, no sé por qué base tendrán para sostener que no, pero pues es pecado. Y yo me puse a pensar, mucha gente que no sabe de la palabra y escucha eso. Ahorita estamos viviendo en una época donde si les hacen bullying mucho en la escuela a los muchachos, se matan. Que si son homosexuales, si les hacen bullying, se matan. Todo el mundo se está matando. Y si oyen esas palabras, pues igual van a decir que no es pecado, porque todavía algunas personas hasta dejan dicho que Dios los perdone. Y luego dicen, es que ya se fue a mejor vida. ¿Cómo van a ir a mejor vida? Para mí van al infierno, porque no es bíblico que se quiten su vida. Bueno, yo creo que yo lo he dicho muchas veces desde este púlpito y una vez más toma relevancia lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 11, que los hermanos de Berea eran más, ¿qué era la palabra? Se me olvidó la palabra que usa. Más, ¿cómo era que es? Piadosos, justos. A ver, la busco. Porque ellos escuchaban primero con alegría y luego iban y cotejaban o miraban si lo que habían escuchado del apóstol era cierto. Eran más nobles, aquí está esta. Estos eran más nobles. Los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, es la importancia, hermano, de uno tiene que ir a la escritura. No vaya a la escritura a buscar un versículo que sostenga lo que usted cree. No, hay que ir a estudiar la escritura en el contexto específico y general para que usted pueda tener mayor claridad. Todo lo que usted escuche tiene que ir luego a compararlo con la escritura. Porque no, entonces termina usted, bueno, pues entonces me voy más rápido para el cielo y entonces pues, ahorita voy y me quito la vida. Pues entonces, pues, cometo asesinato pero contra mí. Y es pecado. ¿Algún otro comentario? Pero no me cree a mí, vale a la Biblia a ver qué le dice la Biblia. Si eso no es pecado. Porque entonces ahorita usted escucha uno que dijo que no es pecado y te escucha uno que dice que sí es pecado. Entonces, pues a ver, ¿a quién le creo? Pues lea la Biblia, escudriñela. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, vamos a orar entonces, póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque moriste a favor de los pecadores y en la cruz podemos ver cómo el ladrón creyó, alcanzó perdón. Vemos cómo este centurión creyó, alcanzó perdón y aún vemos también en Simón de Cirene. Señor, te pedimos que también si hay alguien aquí que todavía no ha creído en ti, que pueda creer y sabemos que alcanzará perdón. Que tu palabra dice que el que a ti viene tú no lo echas fuera. Señor, y enséñanos a aquellos que quizás ya clamamos por perdón y arrepentimiento, cada día poder fortalecernos en ti. Quizás enséñanos a ser como Juan, como estas mujeres que aún en medio de que todo estaba en contra de ellos pudieron, Señor, aferrarse a ti, estar allí a los pies por amor. Señor, aún cuando su vida peligraba. Señor, levanta cada día hombres y mujeres en nuestra congregación con esa pasión, con ese deseo. Señor, y que cada día podamos predicar tu palabra para que aquellos que no te conocen puedan alcanzar salvación. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento?